Hola, mi nombre es Rodrigo Andrés Castro Borges. Estudio Ingeniería de Sistemas en el CEAT de Tunja. Nací en la bella ciudad de Tunja en 1984 y he vivido aquí toda mi vida. Tengo 31 años y mis motivaciones para estudiar sistemas son complementar mis estudios obtenidos con el técnico que cursé en el SENA. Precisamente fue allí donde aprendí mantenimiento de hardware. Por otra parte, me agrada mucho cursar algoritmos, pues con su estructura y temática podré empezar a aprender programación. La lógica y la matemática serán mis aliados. Mis dos aficiones principales son la música y el cine. Domino el instrumento de bajo y estoy al tanto de los nuevos estrenos cinematográficos. Evolución histórica de los lenguajes de programación hasta la actualidad. El lenguaje de programación permite a las personas comunicarse con los ordenadores para indicarles lo que tienen que hacer. Los primeros lenguajes. En la década de los 40 empezaron a surgir los primeros lenguajes de programación de ordenadores. Estos primeros lenguajes, llamados lenguajes ensamblador, estaban basados en símbolos o mnemónicos que se correspondían directamente con instrucciones de código. En 1957 aparece el lenguaje Fortran, el primer lenguaje de alto nivel ampliamente difundido y utilizado a nivel mundial. El primer compilador de Fortran fue desarrollado por un equipo de IBM liderado por John Backus. Inicialmente, Fortran fue muy utilizado en el mundo científico y en aplicaciones militares, y se escribían multitud de librerías matemáticas para cálculo numérico. Ya en 1960 aparece Lisp, un lenguaje idóneo para crear programas de inteligencia artificial porque utilizaba conceptos de programación funcional y recursividad. Aunque no es muy utilizado para el desarrollo de aplicaciones empresariales, Lisp sigue siendo utilizado hoy en día en entornos docentes. Los lenguajes C y Pascal. El lenguaje Pascal aparece por primera vez en 1971, diseñado por el profesor Niklaus Witt, con el objetivo de facilitar el aprendizaje de la programación a sus alumnos. Pascal fue muy utilizado en la década de los 80 y los 90, y es el precursor de lenguajes como Delphi. En 1972, Kenneth Thompson y Dennis Ritchie crean el lenguaje C en los laboratorios Bell. A finales de la década de los 80 se popularizó un nuevo paradigma de programación denominado programación orientada a objetos. Se trataba de una nueva forma de programar que hacía más fácil escribir y mantener código, porque se asemejaba más con la forma de pensar del cerebro humano. Pronto los lenguajes evolucionaron a sus respectivas versiones orientadas a objetos. Así nació en 1986 el lenguaje C++, de manos de Stroutrup, que partía del lenguaje C y le añadía la posibilidad de trabajar con objetos. Una diferenciación de por lo menos 5 lenguajes de programación, incluido C numeral. Java, uno de sus principales méritos es la retrocompatibilidad, lo que lo diferencia de muchos otros lenguajes de programación que, al introducir nuevas versiones, dejan obsoletas las anteriores. C. Se trata sin duda del lenguaje de programación más popular a la hora de crear software de sistemas, aunque no son de desdeñar sus dotes para la creación de aplicaciones. De hecho, gran parte de la popularidad de C está basada en que se usa en propósitos diversos, y no solo para lo que fue diseñado originalmente. C++. Podríamos decir que se trata de una extensión del lenguaje de programación C, que permite la manipulación de objetos. Se trata de un lenguaje versátil, multiplataforma, que ofrece un gran rendimiento y que no parece pasar de moda. C numeral, desarrollado por el gigante Microsoft, está diseñado para la utilización de la infraestructura en lenguaje común. Se deriva de la sintaxis del C y del C++. Es una herramienta ideal para abordar la creación de aplicaciones complejas con facilidad. Con C numeral no solo podemos escribir programas para la web, sino otros tipos más general. Python. Python es ampliamente considerado uno de los lenguajes de programación más populares, sobre todo porque es de los más fáciles de aprender. Se trata de un lenguaje de programación interpretado y multiparadigma de programación. Uno de sus puntos más interesantes es el uso de palabras donde otros lenguajes utilizan símbolos.
Su campo de aplicación fundamental podría ser el de las ciencias, el desarrollo web y de aplicaciones de escritorio. Tendencias en cuanto a la programación de computadoras. El índice de programación comunidad TIOBE es un indicador de la popularidad de los lenguajes de programación y sus tendencias. El índice se actualiza una vez al mes. Las calificaciones se basan en el número de ingenieros cualificados mundiales, cursos y proveedores de terceros. Los motores de búsqueda populares como Google, Bing, Yahoo, Wikipedia, Amazon, YouTube y Baidu se utilizan para calcular las puntuaciones. Para este mes, el lenguaje de programación C tiene un récord de 11.303%, que en su puntuación más baja desde que empezó el índice TIOBE en el 2001. Una de las principales razones de esta caída es que C no es adecuado para los campos en auge de la web y el desarrollo de aplicaciones móviles. Por otra parte, el lenguaje de programación C no evoluciona al igual que los otros grandes lenguajes como Java, C++ y C numeral. Hay un nuevo estándar C11 disponible, pero este continente solo cambios menores. ¿A qué se hace referencia cuando se habla de buenas prácticas de programación? Las buenas prácticas diferencian a los buenos programadores de los malos programadores. Son ciertas reglas o lineamientos acordados de manera informal por la industria del software para producir código de alta calidad. Es altamente aconsejable adoptarlas desde los comienzos, ya que los malos hábitos no son sencillos de desterrar una vez adquiridos. C numeral en Visual Studio 2013. Async y await. Puede escribir el asincrónico codificadas más fácilmente en Intuido utilizando la característica de async, que crea asincrónico programado casi tan sencillo como la programación sincrónica. Información del llamador. Esta versión de Visual C numeral facilita obtener información sobre el llamador de un método mediante atributos de información de llamador, pudiendo identificar la ruta de acceso del código fuente, el numeral de línea en el código fuente y el nombre del miembro del llamador. Puede utilizar Visual Studio para descargar e instalar los ejemplos de aplicaciones empaquetados de C numeral de galería de código MSTN. C numeral 2015. Una nueva experiencia de instalación. La experiencia de instalación de Visual Studio 2015 ha sido dividida en componentes para que solo tenga que instalar los elementos que necesita. Esto acelera la instalación de muchos escenarios comunes en el desarrollo .NET o web. Iniciar sesión en varias cuentas. Con Visual Studio 2015, la nueva experiencia de inicio de sesión simplifica su diseño para simplificar en gran medida su acceso a recursos en línea, incluso si tiene varias cuentas de Visual Studio. Elija las plataformas de destino. Visual Studio 2015 admite el desarrollo multiplataforma de dispositivos móviles. Puede escribir aplicaciones y juegos destinados a iOS, Android y Windows, que comparten un código base en común.